En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido, hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas, 3 en particular: la de la oveja perdida, la de la moneda extraviada y la del padre de los 2 hijos. En estas parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo lo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. Otra parábola que se nos muestra, de ella podemos extraer una enseñanza para nuestro estilo de vida cristiano. Provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces es necesario perdonar, Jesús le responde: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y pronunció la parábola del siervo despiadado, en la cual este siervo despiadado es llamado por el patrón a restituirle lo que le debía, una gran suma de dinero, y suplica de rodillas al patrón, puesto que no le puede pagar, y el patrón le condona la deuda. Pero este siervo, que no conoce la misericordia ni la compasión, cuando sale de la presencia del patrón, se encuentra con otro que le debía a él, pero le debía unos pocos céntimos, unos pocos centavos. Y este ahora suplica, también de rodillas, que tenga piedad. Pero ese siervo que acababa de ser perdonado y es despiadado, se niega y hace encarcelar al que le debía esos pocos centavos. Entonces, cuando el patrón, advertido de lo que ha sucedido, se entera, se llena de coraje, se irrita y vuelve a llamar a aquel siervo despiadado a quien le había perdonado y le dice: ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? Y Jesús concluye: lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Puesto que en la parábola el patrón hace encarcelar al hombre despiadado y dicta la sentencia de mantenerlo ahí y no dejarlo salir hasta que pague el último centavo, y hace que su familia sea vendida como esclavos para abonar a la deuda. Continúa el Santo Padre en la parábola, en su carta, diciéndonos: la parábola ofrece una profunda enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado ya la misericordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso, y para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. ¿Cómo es difícil muchas veces perdonar? Sí. Y sin embargo, el perdón es el instrumento propuesto en nuestras frágiles manos para alcanzar
la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia y la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. Y cuando dice dejar caer, es soltar, es deshacerse de la rabia, del rencor, de la violencia y la venganza. Liberarnos de ellos para ser felices. Acojamos entonces la exhortación del apóstol. No permitan que la noche los sorprenda enojados, dice Pablo a los Efesios. Y sobre todo, escuchemos la palabra de Jesús, que ha señalado la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe, cuando en el Sermón de la Montaña proclama: dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Esta es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante este año santo. Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible, lo hace palpable, lo hace tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra así abstracta, una idea. Por su misma naturaleza, el amor es vida concreta, intenciones, actitudes, comportamientos que se pueden comprobar y verificar en el vivir cotidiano de la persona. La misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Dios se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud de onda que se debe orientar el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los hijos. Como es misericordioso el Padre, así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los otros. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debiera estar revestido por la ternura con la que se dirige al creyente. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Por una parte,
La tentación de pretender siempre y solamente la justicia ha hecho olvidar que ella, la misericordia, es y debe ser el primer paso necesario e indispensable. La Iglesia, no obstante, necesita ir más lejos para alcanzar una meta más alta y más significativa. Por otra parte, es triste comprobar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más. Incluso la palabra misma en algunos momentos parece evaporarse. Sin el testimonio del perdón, sin embargo, queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado. Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón, retornando a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con nueva esperanza. No podemos olvidar la gran enseñanza de San Juan Pablo II, que nos ofreció en su segunda encíclica, Dives et Misericordia, que en su momento llegó sin ser esperada y tomó a muchos por sorpresa en razón del tema que afrontaba. Dos pasajes en particular quiero recordar. Ante todo, el Santo Papa hacía notar el olvido del tema de la misericordia en la cultura presente. Decía: la mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiene además la idea de arrodillar y de orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. No podemos olvidar las enseñanzas que San Juan Pablo II ofreció en su segunda encíclica, Dives in Misericordia, que en su momento llegó sin ser esperada y tomó a muchos por sorpresa en razón del tema que afrontaba. Dos pasajes en particular quiero recordar. Ante todo, el Santo Papa Juan Pablo II hacía notar el olvido del tema de la misericordia en la cultura presente. Nos decía: la mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La palabra y el concepto de la misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado. Tal dominio sobre la tierra, entendido tal vez unilateral y superficialmente, parece no dejar espacio a la misericordia. Debido a esto, en la situación actual de la Iglesia y del mundo, muchos hombres y muchos ambientes guiados por un vivo sentido de fe se dirigen, yo diría, casi espontáneamente a la misericordia de Dios. Además, San Juan Pablo II motivaba con estas palabras la urgencia de anunciar y testimoniar la misericordia en el mundo contemporáneo, diciendo: ella está dictada por el amor al hombre
a todo lo que es humano y que, según la intuición de gran parte de los contemporáneos, está amenazado por un peligro inmenso. El misterio de Cristo me obliga al mismo tiempo a proclamar la misericordia como amor compasivo de Dios, revelado con el mismo misterio de Cristo. Ello me obliga también a recurrir a tal misericordia y a implorar en esta difícil crítica fase de la historia de la Iglesia y del mundo. Esta enseñanza es hoy más que nunca actual y merece ser retomada en este año santo. Acojamos nuevamente sus palabras. La Iglesia vive cuando profesa y proclama la misericordia, el atributo más estupendo del Creador y del Redentor, y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador, de la que es depositaria y dispensadora. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, que es corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe de alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios, que sale a encontrar a todos sin excluir a ninguno. En nuestro tiempo en el que la Iglesia está comprometida en la nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más como nuevo entusiasmo y como una renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a encontrar el camino de regreso al Padre. La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor que llega hasta el perdón y al don de sí mismo. La Iglesia se hace entonces sierva de este Cristo y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre, en nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. Queremos vivir este año jubilar a la luz de la palabra del Señor, misericordioso como el Padre. El evangelista refiere la enseñanza de Jesús: sean misericordiosos como el Padre vuestro es misericordioso. Así se nos enseña en Lucas 6:36. Es un programa de vida tan comprometedor como rico de alegría y de paz. El mandato de Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz. Para ser capaces de la misericordia, entonces debemos, en primer lugar, colocarnos a la escucha de la palabra de Dios. Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la palabra que se nos dirige. De este modo, es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como el propio estilo de vida. Numeral 14. La peregrinación es un signo peculiar del año santo, porque es imagen del camino que cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es un viator, es decir, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. También para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá de realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación.
Esto será signo del hecho que también la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación entonces sea un estímulo para la conversión. Atravesando la puerta santa, nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás como el Padre nuestro lo es con nosotros. El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible alcanzar esta meta. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque seréis medidos con la medida que midáis. Lucas nos refiere todo esto en el capítulo 6, versos del 37 al 38. Dice: ante todo, no juzgar y no condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el juez de su propio hermano. Los hombres, ciertamente con sus juicios, se detienen en la superficie, mientras que el Padre mira el interior. Cuánto mal hacen las palabras cuando están motivadas por sentimientos de celos y de envidia. Hablar mal del propio hermano en su ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su reputación y a dejarlo a merced del chisme. No juzgar y no condenar significa en positivo saber percibir lo que de bueno hay en cada persona y no permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. Sin embargo, esto no es todavía suficiente para manifestar la misericordia. Jesús pide también perdonar y dar. Ser instrumentos del perdón porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de Dios. Ser generosos como todos, sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia y su magnanimidad. Así entonces, misericordiosos como el Padre. Este es el lema del Año Santo. En la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios nos ama. Él da todo sí mismo por siempre, gratuitamente y sin pedir nada a cambio. Viene en nuestra ayuda cuando lo invocamos. Es bello que la oración cotidiana de la Iglesia inicie con estas palabras: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa a socorrerme, como lo dice el Salmo 70. El auxilio que invocamos es ya el primer paso de la misericordia de Dios hacia nosotros. Él viene a salvarnos de la condición de debilidad en la que vivimos, y su auxilio consiste en permitirnos captar su presencia y cercanía. Día tras día, tocados por su compasión, también nosotros llegaremos a ser compasivos con todos. Numeral 15. En este Año Santo podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo de hoy. Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este jubileo, la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas,
a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de nuestra fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta que si vivimos o no vivimos como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espiritual: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados. Si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento, si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo, si medicamos al enfermo y si hemos dedicado tiempo para acompañarles a aquellos que se encuentran prisioneros. Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la duda que hace caer en el miedo y en ocasiones en una fuente de soledad. Si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza. Si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido, si perdonamos a quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la violencia, si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es paciente con nosotros. Finalmente, si encomendamos al Señor en la oración a nuestros hermanos y hermanas. En cada una de estos más pequeños está presente Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga, para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de San Juan de la Cruz: en el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados por el amor. Numeral 16. En el Evangelio de Lucas encontramos otro aspecto importante para vivir con fe el jubileo.
El evangelista narra que Jesús, un sábado, volvió a Nazaret y, como era su costumbre, entró en la sinagoga. Lo llamaron para que leyera la escritura y la comentara. El paso era el del profeta Isaías, en donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, regresar la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Un año de gracia. Es esto lo que el Señor anuncia y lo que deseamos vivir. Este año santo lleva consigo la riqueza de la misión de Jesús que resuena en las palabras del profeta. Llevar una palabra y un gesto de consolación a los pobres. Anunciar la liberación a cuantos están prisioneros en las nuevas cautividades de la sociedad moderna. Restituir la vista a quien no puede ver más porque se ha replegado sobre sí mismo, y volver a dar dignidad a cuantos han sido privados de ella. La predicación de Jesús se hace de nuevo visible en las respuestas de fe que el testimonio de los cristianos están llamados a ofrecer. Nos acompañen las palabras del apóstol: el que practica la misericordia, que lo haga con alegría. La Cuaresma de este año jubilar sea vivida con mayor intensidad, como un momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. ¿Cuántas páginas de la Sagrada Escritura pueden ser meditadas en las semanas de Cuaresma para redescubrir el rostro misericordioso del Padre? Con las palabras del profeta Miqueas, también nosotros podemos repetir: Tú, oh Señor, eres un Dios que cancelas la iniquidad y perdonas el pecado, que no mantienes para siempre tu cólera, pues amas la misericordia. Tú, Señor, volverás a compadecerte de nosotros y a tener piedad de tu pueblo. Destruirás nuestras culpas y arrojarás en el fondo del mar todos nuestros pecados. Las páginas del profeta Isaías podrán ser meditadas con mayor atención en este tiempo de oración, ayuno y caridad. Este es el ayuno que yo deseo, dice el Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que está desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Delante de ti avanza tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor te responderá. Pedirás auxilio y Él dirá: aquí estoy. Si eliminas de ti los yugos y el gesto amenazador, la palabra maldiciente, si partes tu pan con el hambriento y sacias al afligido de corazón, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará con los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan. La iniciativa 24 horas para el Señor, a celebrarse durante el viernes y sábado que anteceden al cuarto domingo de Cuaresma, se incremente en las diócesis. Muchas personas están volviendo a acercarse al sacramento de la reconciliación, y entre ellas muchos jóvenes, quienes en una experiencia semejante suelen reencontrar el camino para volver al Señor.
para vivir un momento de intensa oración y redescubrir el sentido de su propia vida. De nuevo, ponemos convencidos en el centro el sacramento de la reconciliación, porque nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Será para cada penitente fuente de verdadera paz interior. Nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo cuando ante todo nos hacemos nosotros penitentes en busca del perdón. Nunca olvidemos que ser confesores significa participar de la misma misión de Jesús y ser signo concreto de la continuidad de su amor divino que perdona y que salva. Cada uno de nosotros ha recibido el don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados, y de esto somos responsables. Ninguno de nosotros es dueño del sacramento, sino fiel servidor del perdón de Dios. Cada confesor deberá acoger a los fieles como el Padre en la parábola del Hijo Pródigo. El Padre que corre al encuentro del Hijo, no obstante hubiese dilapidado sus bienes. Los confesores están llamados a abrazar ese Hijo arrepentido que vuelve a casa y a manifestar la alegría de haberlo encontrado. No se cansarán de salir al encuentro también del otro hijo que se ha quedado afuera, incapaz de alegrarse, para explicarle que su juicio severo es injusto y no tiene ningún sentido ante la misericordia del Padre que no reconoce confines. No harán preguntas impertinentes, sino como el padre de la parábola, interrumpirán el discurso preparado por el Hijo Pródigo, porque serán capaces de percibir en el corazón de cada penitente la invocación de ayuda y la súplica del perdón. En fin, los confesores están llamados a ser siempre, en todas partes, en cada situación y a pesar de todo, el signo del primado de la misericordia. Durante la Cuaresma de este año santo, tengo la intención de enviar los misioneros de la misericordia. Serán un signo de la solicitud materna de la Iglesia por el pueblo de Dios, para que ante la profundidad en la riqueza de este misterio tan fundamental para la fe, serán sacerdotes a los cuales daré la autoridad de perdonar también los pecados que están reservados a la sede apostólica, para que se haga evidente la amplitud de su mandato. Serán sobre todo signo vivo de cómo el Padre acoge a cuantos están en busca de su perdón. Serán misioneros de la misericordia, porque serán los artífices ante todo de un encuentro cargado de humanidad, fuente de liberación, rico de responsabilidad para superar los obstáculos y retomar la vida nueva del bautismo. Se dejarán conducir en su misión por las palabras del apóstol. Dios sometió a todos y a todo a la desobediencia para tener misericordia de todos, dice San Pablo a los romanos. Todos entonces, sin excluir a nadie, están llamados a percibir el llamamiento a la misericordia. Los misioneros vivan esta llamada conscientes de poder fijar su mirada sobre Jesús, sumo sacerdote, misericordioso y digno de fe. Pido a los hermanos obispos que inviten y acojan estos misioneros, para que sean ante todo predicadores convincentes de la misericordia. Se organicen en la diócesis misiones para el pueblo, de modo que estos misioneros sean anunciadores de la alegría del perdón. Se les pida celebrar el sacramento de la reconciliación para los fieles, para que el tiempo de gracia donado en el año jubilar
permita a tantos hijos alejados encontrar el camino de regreso hacia la casa paterna. Los pastores, especialmente durante el tiempo fuerte de la Cuaresma, sean solícitos en invitar a los fieles a acercarse al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia. La palabra del perdón pueda llegar a todos, y la llamada a experimentar la misericordia no deje a ninguno indiferente. Mi invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta de vida. Pienso en modo particular en los hombres y en las mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que éste sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido en el nombre del Hijo de Dios, que si bien combate el pecado, nunca rechaza al pecador. No caigan en la terrible trampa de pensar que la vida depende del dinero y que ante todo este dinero es el que todo lo resuelve y que lo demás se vuelve carente de valor y de dignidad. Eso es falso, es una ilusión. No llevamos el dinero con nosotros al más allá. El dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia utilizada para amasar la fortuna que escurren de sangre no convierte a nadie en un poderoso ni en inmortal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios, del cual ninguno puede escapar. La misma llamada llegue también a todas las personas promotoras o cómplices de corrupción. Esta llaga putrefacta de la sociedad es un grave pecado que grita hacia el cielo, pues, justicia, ya que mina desde sus fundamentos la vida personal y social. La corrupción impide mirar el futuro con esperanza, porque con su prepotencia y avidez destruye los proyectos de los débiles y oprime a los más pobres. La corrupción es un mal que se anida en gestos cotidianos para expandirse luego en escandalosos niveles públicos. La corrupción es una obstinación en el pecado que pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero como forma de poder. Es una obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga. Corruptio optimi pessima, decía con razón San Gregorio Magno, para indicar que ninguno puede sentirse inmune de esa tentación. Para erradicarla de la vida personal y social son necesarias la prudencia, la vigilancia, lealtad, transparencia, unidas al coraje de la denuncia. Si no se le combate abiertamente, tarde o temprano busca cómplices y destruye la existencia. Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida. Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón ante el mal cometido, incluso habiendo cometido crímenes graves. Este es el momento de escuchar el llanto de todas las personas inocentes, depredadas de los bienes de su dignidad y quienes han sufrido los efectos de esta misma vida. Permanecer en el camino del mal es solo fuente de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto. Dios no se cansa de tender la mano. Está dispuesto a escuchar, y también yo lo estoy, al igual que mis hermanos obispos y sacerdotes. Basta solamente con que acojáis la llamada a la conversión
y se sometan a la justicia mientras la Iglesia les ofrece la misericordia. No será inútil en este contexto recordar la relación que existe entre justicia y misericordia. No son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos dimensiones de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del amor. La justicia es un concepto fundamental para la sociedad civil cuando, normalmente, se hace referencia a un orden jurídico a través del cual se aplica la ley. Con la justicia se entiende también que a cada uno se le debe dar lo que es debido. En la Biblia muchas veces se hace referencia a la justicia divina y a Dios como juez. Generalmente es entendida como la observación integral de la ley y como el comportamiento que todo buen israelita, conforme a los mandamientos dados por Dios, debe tener. Esta visión, sin embargo, ha conducido no pocas veces a caer en un legalismo, falsificando su sentido originario y oscureciendo el profundo valor que la justicia tiene. Para superar la perspectiva legalista, sería necesario recordar que en la Sagrada Escritura la justicia es concebida esencialmente como un abandonarse confiado a la voluntad de Dios. Por su parte, Jesús habla muchas veces de la importancia de la fe, más bien que de la observancia de la ley. Es en este sentido que debemos comprender sus palabras cuando, estando a la mesa con Mateo y otros publicanos y pecadores, dice a los fariseos que le replicaban: «Vayan y aprendan. Yo quiero misericordia y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Ante la visión de una justicia como mera observancia de la ley que juzga, dividiendo las personas en justos y en pecadores, Jesús se inclina a mostrar el gran don de la misericordia que busca a los pecadores para ofrecerles el perdón y la salvación. Se comprende por qué, en presencia de una perspectiva tan liberadora y fuente de renovación, Jesús haya sido rechazado por los fariseos y por los doctores de la ley. Estos, para ser fieles a la ley, ponían solo peso sobre las espaldas de las personas, así frustraban la misericordia del Padre. El reclamo a observar la ley no puede obstaculizar la atención a las necesidades que tocan la dignidad de las personas. Al respecto, es muy significativa la referencia que Jesús hace del profeta Oseas: «Yo quiero amor, no sacrificio». Jesús afirma que de ahora en adelante la regla de vida de sus discípulos deberá ser la que da el primado a la misericordia, como Él mismo testimonia compartiendo la mesa con los pecadores. La misericordia, una vez más, se revela como la dimensión fundamental de la misión de Jesús. Ella es un verdadero reto para los interlocutores que se entienden con el respeto formal de la ley. Jesús, en cambio, va más allá de la ley. Su compartir con aquellos que la ley consideraba pecadores permite comprender hasta dónde llega su misericordia. También el apóstol Pablo hizo un recorrido parecido. Antes de encontrar a Jesús en el camino a Damasco, su vida estaba dedicada a perseguir de manera irreprensible la justicia de la ley. La conversión a Cristo lo condujo a ampliar su visión precedente al punto que en la carta a los Gálatas afirma: «Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley». Su comprensión de la justicia ha cambiado ahora radicalmente
Y Pablo pone en primer lugar la fe y no más la ley. No es la observancia de la ley la que nos salva, sino la fe en Jesucristo, que con su muerte y su resurrección trae la salvación junto con la misericordia que justifica. La justicia de Dios se convierte ahora en liberación para cuantos están oprimidos por la esclavitud del pecado y sus consecuencias. La justicia de Dios es su perdón.